Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a esta transmisión. Gracias por conectarte, por estar con nosotros y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este tiempo. Puedes invitar a tus amigos, compartir este mensaje para que también tus amigos, tu familia, también puedan recibir la palabra de Dios y sean bendecidos y sean edificados. Damos gracias a Dios por el tiempo de adoración, de alabanza que hemos tenido. Y quiero en este tiempo continuar con la segunda parte de mi mensaje, cómo aumentar tu nivel de fe. Sabemos que en este tiempo necesitamos fe, necesitamos creer en Dios. Creer realmente que Dios es nuestro Creador, que Dios es el que sustenta nuestra vida y tener una esperanza firme en Él. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo 11 del libro de Hebreos. 11, verso 6. Este capítulo nos detalla realmente la fe de los hombres y las mujeres de Dios de antaño. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes que una de las formas para hablar con Dios es la fe? La fe es el idioma de Dios. Si tú quieres hablar con Dios, tener una relación con Dios, necesitas tener fe, necesitas creer. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es recompensador, que Él premia tu fe. Todas las obras, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlas con fe. Porque dice la palabra que las obras sin fe están muertas. Y si obramos sin fe, tampoco nos sirve. De tal manera que nuestra fe tiene que ir en crecimiento. Cada día necesitamos creerle más a Dios, creerle a su palabra. Y cuando hablo de creerle, es creerle a Dios. No hablo de creer en Dios. Porque la mayoría de las personas, si le preguntamos, ¿usted cree en Dios?, le va a decir que sí. Pero hay una diferencia cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a sus promesas, cuando tú crees a la palabra que Él te ha hablado, que no importa el tiempo, no importan los años, tú sabes que esa palabra se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en tu familia. Si Dios te ha dado una palabra, esa palabra está orbitando, está en el tiempo y va a tener un cumplimiento fiel, porque Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Sigue creyendo, sigue esperando en Él, que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le creen, de los que se acercan a Él con fe. ¿Sabe que tu nivel de fe te hace también hablar la palabra de Dios en tu vida? Libro de Mateo, capítulo 8. Aquí habla acerca del siervo del centurión que estaba enfermo. Él va a buscar a Jesús. A pesar de su posición, a pesar de su condición de autoridad, un hombre importante, era romano, él creía en Jesús, creía en sus milagros. Entonces el centurión dice: yo no soy digno
de que entres a mi casa por diferentes circunstancias que no lo vamos a ver ahora. Pero él dice, yo no soy digno, pero solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. El verso 9, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo a esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Era un romano, era un hombre gentil, pero creía a Jesús, creía a sus milagros, creía a su palabra. Y dice que cuando Jesús le dijo en el verso 13, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando él llegó a su casa, encontró que su criado, su sirviente, había sido sanado, porque él creyó a la palabra de Jesús. Y qué importante es cuando Dios nos ha dado una palabra y nosotros podemos creerla, no importando la circunstancia. Si Él te ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Aunque los médicos, los exámenes, los análisis digan otra cosa, tú necesitas creer a lo que Dios ha dicho a su palabra, porque Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te ha dado una palabra, Él la va a cumplir en su tiempo, que es perfecto. Sigue creyendo. El centurión dijo, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sanado. En el libro de Romanos, capítulo 4, encontramos al padre de la fe, Abraham. Romanos capítulo 4, en el verso 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21, y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Salvador. Vemos realmente cómo Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios cuando no había esperanza, pero había una palabra de Dios. La palabra era,
te voy a multiplicar como las estrellas de los cielos, como la arena que está a la orilla del mar, que no se puede contar. Así será tu descendencia. Dice que Abraham creyó a estas palabras y creyó a esperanza contra esperanza. Cuando no había ninguna esperanza, Abraham le creyó a Dios. Aunque su cuerpo estaba ya casi como muerto, aunque su esposa era estéril y nunca había tenido un hijo, él le creyó a la palabra que Dios le había dicho: te voy a dar descendencia, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Yo he jurado por mí mismo que tú serás bendición a las familias de la tierra. Y él dice que no se debilitó. Al contrario, él más bien dice que comenzó a dar gloria y comenzó a alabar al nombre del Señor y comenzó a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Comenzó a decirle a Dios: gracias por este hijo. Gracias por este hijo que ya me lo diste, aunque no lo tengo físicamente, pero por la fe puedo verlo. Dice que se fortaleció dando gloria a Dios plenamente convencido. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa era la fe de Abraham. Él estaba plenamente convencido de la promesa que Dios le había hecho. No miró las circunstancias, no miró lo imposible. Dice que no dudó por incredulidad, sino creyó a la promesa de Dios y comenzó a hablar en fe. Comenzó a declarar en fe la palabra que Dios le había dado y comenzó a alabar a Dios. Sé que suena una locura, pero las cosas de Dios son así. La fe es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y él comenzó a darle gracias a Dios por su milagro. Eso es fe. Cuando nosotros comenzamos a decirle a Dios: gracias por el milagro, gracias por tu respuesta, gracias Señor, porque en fe yo estoy viendo las promesas. En fe yo estoy viendo que tú ya respondiste mi oración. Yo ya veo a mi familia restaurada. Yo ya veo a mis hijos cambiados. Veo a mis hijos por la fe que son siervos de Dios. Veo por la fe la casa que te pedí. Veo por la fe el trabajo. Veo por la fe la empresa bendecida, multiplicada. Veo por la fe que soy sano. Por la fe, comenzar a darle gracias a Dios. Y eso aumenta tu fe. Cuando tú comienzas a hablar por la palabra. Porque yo no dependo de mis circunstancias. Yo dependo de lo que Dios dice en su palabra. Escrito está. Yo me agarro, yo confío en las promesas que Dios ha dado a mi vida. La fe te hace hablar la palabra de Dios. Y eso tiene recompensa, eso tiene galardón. Todos los que se acercaron a Jesús en fe, creyendo, recibieron una respuesta del Dios eterno. El que se acercó enfermo, el que llevó a su muerto delante de Jesús, recibió una respuesta. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Estamos en un tiempo donde necesitamos creer en las promesas de Dios, donde necesitamos agarrarnos de la palabra, donde necesitamos agarrarnos de lo que Él nos ha dicho en su palabra. Necesitamos que nuestro nivel de fe crezca
y hablar la palabra. Tu nivel de fe también cambia la perspectiva, porque tú ya no ves con tus ojos naturales, ya no miras tus circunstancias, sino estás viendo lo que Dios puede hacer. Estás viendo el milagro sobrenatural de Dios en tu vida. Abraham no consideró su cuerpo que estaba ya muerto. No dijo, pero si Sara nunca ha concebido y es más, ya es anciana. Biológicamente, médicamente es imposible que quede embarazada. Él no vio sus circunstancias. Él creyó a la palabra de Dios. Y cuando tú crees a la palabra de Dios, esa palabra se vuelve vida. Tu perspectiva cambia porque tú comienzas a ver a través de los ojos de la fe. Tú miras en el perdido, alguien que está alejado de Dios. Tú miras en esa persona que Dios puede rescatarlo, que Dios puede transformarlo y hacerlo un hombre o una mujer, hacerlo un siervo de Dios. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Creer que Dios llama lo que no es y llama y transforma aquello que para nosotros es imposible, para Dios es imposible. Creer que Dios puede hacerlo. La fe cambia tu perspectiva. Crees de que Dios es tu proveedor. Crees que Dios es tu sustento, es tu ayuda. Tú no dependes de la economía de esta tierra. Tú dependes de la economía de Dios y tú puedes decir y confiar: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú puedes creer a esa palabra. Tú puedes creer que el Señor es tu proveedor. Él es tu sustento. No te aflijas, no te angusties por el día de mañana. Escuchamos el pesimismo de la recesión que viene, pero confía, el Señor es nuestro proveedor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y así como hizo descender maná del cielo y alimentar a su pueblo Israel, así mismo puede hacerlo en este tiempo. Cambia tu perspectiva, cambia tu mentalidad, comienza a tener fe y comienza a creer en las promesas de Dios. Tu vida y mi vida dependen de Dios. Estamos en sus manos. No temas. Mi fe también me sirve para recibir los milagros de Dios. Lucas capítulo 18, verso 31. Lucas 18, vamos a leer más bien del verso 36. Aquí está hablando de un hombre ciego. Dice, y al oír la multitud, porque no la podía ver, que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Noten, a su presencia, no dice que lo trajo delante de él, dice lo trajo a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela
tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Realmente, cuando nosotros tenemos una fe firme, los milagros se producen. Cuando tenemos una convicción, muchos le decían, cállate, apártate. Jesús iba de pasada nada más en el camino. Pero este hombre dice que comenzó a gritar más fuerte. Entre más le decían, cállate, él alzaba más su voz. Él no le importaba los comentarios, no le importaba la gente. Él sabía que la oportunidad de su milagro estaba pasando por ahí. Y en su corazón él creía en su milagro. Y ese grito, Jesús, hijo de David, hizo que Jesús se detuviera. ¿Sabe? Porque cuando nosotros clamamos a Dios, Él responde. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Qué necesitas en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu corazón? ¿Qué necesitas? Clama al nombre de Jesús. Ese nombre en el cual hay salvación, ese nombre en el cual hay redención. Clama a ese nombre, al nombre de Jesús, y serás salvo. Jesús dijo, tráiganlo a mi presencia. ¿Qué quieres que te haga? Él dijo que recibe la vista. Jesús le dijo, recíbela. Y en el momento recibió la vista. En el momento la condición de este hombre cambió de ser abandonado, de ser ciego, de estar pidiendo limosna en el camino. Él se levantó y comenzó también a caminar con Jesús. Comenzó a seguir a Jesús en el camino. Realmente qué importante es tener una fe firme en Él. Sigamos creyendo. Aunque ahora no ve la luz, aunque ahora miras borroso, pero tu milagro viene en camino. Sigue creyendo, sigue orando, sigue sirviendo a Dios. No te detengas. Sé perseverante. Sé insistente. Sigue llamando a la puerta y se te abrirá. Sigue como esa parábola de la viuda y el juez injusto. Esta mujer dice que fue perseverante, fue insistente. Y este juez dijo, aunque ni temo a Dios ni temo a los hombres, pero esta mujer me molesta, le voy a hacer su milagro. Y dice en Lucas capítulo 18, ¿cuánto más Dios no va a responder a los que claman a Él de día y de noche? Sigue insistiendo, no te desanimes. Si has dejado de orar, vuelve a la oración. Si has dejado de servir, vuelve a servir a Dios. Sigue insistiendo, que el Señor te llama a su presencia. Él te dice, ¿qué quieres que yo te haga? Tu fe tiene que ser firme para recibir los milagros. También empieza a tener fe y empieza a creer por otros. Libro de Marcos. Capítulo 2. Dice que Jesús llegó a Capernaum. E inmediatamente, dice el verso 2, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo donde él estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero dice, al ver Jesús la fe de ellos. Yo no sé si el paralítico tenía fe, pero sus amigos, las personas, no sé si eran familiares, los que lo trajeron tenían fe. Y dijeron, con este paralítico no lo vamos a llevar cargado. De aquí se va caminando sí o sí. Lo vamos a acercar a Jesús, no importa lo que cueste, no importa lo que tengamos que hacer. Pero Él se va sano, Él se va caminando con nosotros. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Comienza a creer por otros. Comienza a tener fe por tu familia, por tu esposo, por tu esposa. Si todavía no se ha convertido al Señor, comienza a creer que Dios lo va a hacer. Comienza a creer por tu familia, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos. Comienza a creer por tus amigos. No mire la condición donde están ahora. Míralos en la condición donde pueden estar en las manos de Dios. Esa es tu fe. Comienza a creer. Comienza a creer en fe. Y comienza también a orar en fe. Comienza a pedir en fe. ¿Quieres subir tu nivel de fe? Quiero decirte en esta hora: vive como Jesús. Actúa como Jesús. Habla como Jesús. Y sé como Jesús. Para terminar este tiempo, quiero hacer una oración. Si tú todavía no le has entregado tu corazón a Jesús o te has apartado, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Con todo tu corazón y con fe. Comienza a tener fe para salvación. Dilo conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Me arrepiento de toda maldad. Entra en mi vida y cámbiame. Me reconcilio contigo. Te confieso como mi Salvador. Sé tú el Señor de mi vida. Me reconcilio contigo desde ahora y para siempre. Gracias te doy porque ahora soy un hijo tuyo, por ser parte de la familia de la fe. Te doy gracias. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, escríbenos. Queremos saber de ti. Busca una iglesia donde congregarte, donde tu fe pueda crecer, donde puedas conocer más la palabra de Dios. Doy gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros en este tiempo. Sabemos que la palabra de Dios es de bendición para nuestra vida, para nuestro corazón. Dios les bendiga y gracias por su tiempo.